Somos el equipo azul. Esta es la actividad 1 de la unidad 2. Los integrantes son Sánchez Lupercio y María Fernanda, Aispuro Guevara Juan Pablo, Luis Pablo Luna Díaz, Eduardo Miguel López Flores y su servidor, Ricardo Guerrero Prieto. Esta actividad es de circuitos RL y RC sin fuente y sus funciones singular. El circuito sin fuente. Primero, para saber cómo funcionan estos circuitos RL y RC sin fuente, tenemos que saber qué es un circuito sin fuente. Un circuito sin fuente es una cita de un circuito de primer orden durante algún tiempo que se almacena su elemento, almacenando cuáles son L o C, una determinada cantidad de energía. Si luego de esta fuente se le quita la energía acumulada, se va a ver esa energía acumulada. Un circuito RL sin fuente. Un circuito RL sin fuente es aquello que tiene una bobina. Un inductor es como esto que se ve en la pantalla como un resorte. Que esto siempre tiene unos cambios instantáneos en la corriente. Siempre se desprecia la autodinancia en el resto del circuito, puesto que se considera mucho menor al inductor, que es la bobina. El análisis de los circuitos con capacitadores e inductores se estudia primero cuál es la respuesta del circuito en su proceso de descarga, por lo tanto se considera un condicional de la carga. ¿Y cuál es su proceso natural? A esto anterior que acabo de leer, esto se le llama respuesta natural, que también sería el circuito sin fuente, se puede decir. Una de las características del circuito RL sin fuente es el factor de potencia. Este es debido a la carga inductora de un motor, incluso las lámparas las tienen, los transformadores, las máquinas de soldadura, tienen factores de potencia rasgados bajos. Para poder examinar un circuito RL se puede observar un circuito RC sin fuente. Estos dos tienen tanto combinado y la única diferencia que tiene es que este tiene la bobina RLL, es la gran diferencia. Para el análisis de los circuitos resistivos dan como resultado ecuaciones algebraicas. Sin embargo, el circuito RL da una ecuación diferencial. Parte de las características del circuito RL es cuando no hay fuentes independientes, las tensiones y corrientes del circuito se deben a los condicionales de la bobina. El receptor, que es R, el inductor es L y el condensador es C. Son los elementos básicos de un circuito. Estos componentes juegan un papel clave en la forma de un circuito electrónico, cuando las formas diferentes como el circuito RL, LC o RLC. Estos circuitos son esenciales en la electrónica analógica, ya que exhiben un buen rendimiento. Generalmente los condensadores como los inductores son los más preferidos en la comparación que los componentes básicos, porque la fabricación de estos puede ser muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo de su uso. Vemos que la corriente tiene su inductor también, que son estos como medios círculos. Aquí identificamos si ya tiene menor o mayor a cero el tiempo. Dependiendo de esto se hace distintas fórmulas diferentes, como si se ve. En el caso que el tiempo sea menor a cero, aplicamos una fórmula de L por la derivada de I. Y en caso que el tiempo sea mayor que cero, multiplicamos I por tiempo. Como vemos por esta parte. Miguel López Flores. Y de mi parte de mi presentación es circuito RC sin fuente. Los circuitos RC sin fuente son circuitos que están compuestos por una resistencia y un condensador. Como podemos ver en la imagen, tenemos un circuito bastante simple. Del lado izquierdo podemos ver la resistencia y del lado derecho podemos ver el condensador. Circuito sin fuente, características. ¿Qué es la respuesta natural en un circuito RC? Para explicar el concepto vamos a partir del tipo de RC más simple que puede encontrarse, es aquel que solo posee un condensador y una resistencia en serie, que es el que acabamos de ver anteriormente en la página pasada, el cual también es conocido como circuito RC en primer orden. Cuando este capacitor se encuentra cargado, este se descarga a través de la resistencia.
Respecto a la tensión que ya vimos dependiendo del tiempo, puede hallarse a través de la ley de Kirchhoff sobre la corriente. Aquí la corriente del condensador debe ser igual a la corriente de la resistencia. A partir de esta premisa utilizamos la ecuación diferencial lineal para explicarte este fenómeno. El circuito RC sin fuente tiene menores pérdidas que las que se generan en un capacitor físico, además de un menor costo, menor tamaño y peso. Este circuito se caracteriza por la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado en el momento que empieza a correr el tiempo. El condensador comienza a recargarse cuando hay una corriente en el circuito. Debido al espacio que tiene entre las placas del condensador, el circuito no circula la corriente, es por eso que se utiliza la resistencia. Los componentes básicos de los resistores, los condensadores y los inductores se combinan para formar diferentes circuitos, como los circuitos RC, RLC y RLC. Las aplicaciones de los circuitos de los mismos de anteriormente son las siguientes: amplificadores de RF, sistemas de comunicación, circuitos de filtrado, procesamiento de señal, circuitos de oscilación, aumento de la corriente o la tensión, circuitos de sintonía variable, transistores de onda de radio, circuitos LC de resonante o circuito RLC. Estos circuitos se utilizan como fuentes de alimentación de CC dentro de los amplificadores RF porque el inductor L se utiliza para suministrar corriente de polarización CC y bloquear la RF para que llegue a la fuente de alimentación. Como podemos aquí, pues un ejemplo de su uso. Como vemos, considerando el siguiente circuito de RC, aquí tenemos una imagen de un circuito. Analizando el circuito tenemos pues lo siguiente. En relación a lo anterior se tiene que un circuito para el tiempo sea menor a 0 o un circuito para t sea mayor a 0. Ambos circuitos proporcionan información. Para el caso donde t es menor a 0, se tiene que recordar lo siguiente. Y aquí vemos nuestra fórmula. Y obviamente nuestro resultado en base a la fórmula que sacamos del circuito. Para el caso donde t es menor a 0, el equivalente del capacitor es el circuito abierto. Para el caso donde t es mayor a 0, el circuito debe ser simplificado de manera que es necesario encontrar la R sobre T visto desde las terminales del capacitor. Aquí obviamente ya tenemos la respuesta. Y finalmente la finalización del circuito. Ahora lo dejo con mi compañero Aispuro. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Aispuro Guevara y voy a seguir con la presentación de electricidad. Funciones singulares, funciones de comunicación. Hay tres subtemas que es función escalonada unitario, función impulso unitario y función rampa unitaria. Las funciones singulares. Las funciones singulares o funciones de computación son muy útiles en análisis de circuitos, ya que sirven como buenas aproximaciones a las señales de comunicación que surgen de los circuitos con operaciones de comunicación. Describen algunas funciones de circuitos, sobre todo las respuestas de paso de los circuitos RL o RS. Este tipo de funciones son descontinuadas y tienen derivadas discontinuas. Funciones singulares en ingeniería es común encontrar funciones que correspondan a estados de sí o no, o bien activo o inactivo. Las funciones de comunicación son utilizadas frecuentemente debido a que sirven para proporcionar una aproximación más realista de las señales que aparecen en los circuitos eléctricos. Con base a lo anterior, se puede decir que las funciones de singularidad son discontinuas o tienen derivadas discontinuas. Existen al menos tres funciones singulares frecuentemente utilizadas y son comunes en el análisis de circuitos electrónicos: escalón unitario, impulso unitario y rampa unitaria. En el caso de usar la singularidad matemática, que es una situación en la que las reglas, por así decirlo, fallan. Una función bien definida de un resultado que no tiene sentido. Es fácil verlo en algo tan básico como dividir entre un número racional. Si dividimos una cantidad entre un número muy pequeño, el resultado va a ser muy grande. Sin embargo,
El resultado de dividir un número cualquiera entre 0 no está nada claro. Por ejemplo, 40 entre 0, pues sería, es cuando ya no entramos a lo racional. Entonces el resultado correcto sería un número que multiplicado por 0 diría 40. Y ese número evidentemente no existe, pues cualquier cantidad multiplicada por 0 da 0. O sea, que esa operación tan sencilla no tiene resultado. Normalmente las singularidades no pueden estudiarse empleando técnicas aritméticas elementales, ya que suelen implicar operaciones que son imposibles de realizar. En lugar de eso, el método preferido para analizar el comportamiento de las funciones en sus singularidades es el paso al límite. Estudiando el límite de una función es un punto singular, se puede obtener información valiosa de su comportamiento en ese punto. Como ejemplo, comentar que nadie puede calcular que y de x es igual a 1 entre x, tomando el punto x es igual a 0. El valor infinito, sin embargo, estudiando el valor que tomamos su límite es un punto y analizando la tendencia de la función, son las cercanías, es posible asegurarlo. Fernanda Sánchez Lupercio y hoy voy a continuar con la exposición. En un momento comparto mi pantalla. Ok. Voy a comenzar con la función escalón unitario, la cual es una señal muy útil para probar y definir otras señales. Por ejemplo, usando varias de estas señales movidas en el tiempo y multiplicadas por otras señales, se puede obtener alguna porción de la señal. Cuando a un circuito eléctrico se le aplica de manera repentina una fuente de energía, este pasa a tener idealmente, cero energía a una cantidad finita aplicada. Lo anterior generalmente, este instante se elige como el tiempo es igual a 0. Para representar esto se utiliza la función escalón unitaria. Pues en sí, en pocas palabras, pues viene siendo la representación, su representación gráfica es la que viene siendo esta, la cual acabo de explicar. Un ejemplo de la función de escalón viene siendo que una fuerza externa que actúa sobre un sistema mecánico, una tensión eléctrica aplicada a un circuito puede tener que suspenderse después de cierto tiempo. Es entonces donde se convierte la introducir una función escalón unitaria. Esta es su representación matemática, la cual aquí es unitario, o sea, la representación de unitario, la cual va de 0, o sea, de valores negativos, a 1, o sea, de números infinitos. Ahora bien, de forma más general, se tiene el caso cuando el escalón unitario se puede representar en un t diferente a 0. Este esquema que se representa aquí viene siendo lo que asumimos en este caso. T es igual a T0, donde T0 es mayor o igual a 0, mayor a 0, en lugar que sea T igual a 0. Así es como se describe de forma matemática. Ahora bien, una traslación temporal, esto significa para este caso que la señal se atrasa T0 segundos en el dominio del tiempo. Esto es el nivel gráfico que es de lo que acabo de decir. Aquí viene lo que es lo unitario, o sea, lo que acabo de explicar anteriormente, junto con lo que va T. Este es T0. Y aquí es como, bueno, así es como se representa lo que acabo de decir. Asuma que para este caso T es igual a T0, donde T0 es más chico que menor en lugar que sea T0. De forma matemática es como se describe así. Donde se representa así. En los casos anteriores, el cambio de 0 a 1 se da en T igual a menos T0. Ahora bien,
Al haber una traslación temporal, como lo habíamos visto en este caso, solo que aquí se representa bueno, aquí solamente lo que cambia es el signo positivo. Me regreso, aquí si se fija la diferencia es que aquí es negativo y aquí no se pone lo que viene siendo la de T0. En este caso, aquí se puede apreciar que es menos T0 y aquí es donde pues sí, se suma, donde cambia el signo a positivo. Ahora bien, una vez definido la función escalón unitario, debido a que se han estudiado circuitos RC y RL, con esta función es posible representar cambios de tensión y corriente según la naturaleza del circuito. Por ejemplo, es lo como se muestra aquí, lo que se acaba de decir anteriormente, de otra manera, de representar la función a trozos para una señal de tensión eléctrica como esta. Es como la que se presenta en esta parte. Ahora bien, es reescribiéndola como, esta es su fórmula, es como lo que estábamos viendo, y dice, si tomamos en que T0 es igual a 0, a nivel de circuito eléctrico es equivalente, o sea, es decir, en representaciones como más claras, y como los ejercicios anteriormente vistos, aquí está el voltaje inicial, donde se puede apreciar junto con lo que es el valor unitario. En pocas palabras, este diagrama viene siendo equivalente a este que está aquí, donde se está representando todo lo que he dicho anteriormente. Y un ejemplo de este es, describe el siguiente pulso de tensión eléctrica únicamente en términos de escalón unitarios. Esta es una representación en la cual muestra lo que es la tensión, los términos de escalones y los valores unitarios. Así es como se representa gráficamente. En dado caso de que se haga un ejercicio, así es como lo vamos a graficar. Y pues de eso es de mi parte todo. Y pues sí, los dejaría con mi otro compañero. Mi nombre es Pablo y a mí me tocó el tema de función e impulso unitario. Esta función también es conocida como función delta y es una función infinitamente angosta y alta, cuya integral tiene un valor unitario. Estas funciones de impulso unitario son muy utilizadas en el diseño de circuitos, la cual es originada por la derivada de la función escalón unitario, en donde delta de t es 0 en todas sus partes, a excepción de donde t es igual a 0. En esta parte pues no está definida, entonces esto lo vamos a ver un poco pues más a detalle más adelante. Entonces pues vamos a continuar. Las corrientes y tensiones impulsivas que ocurren en los circuitos eléctricos son el resultado de fuentes impulsivas. Es por ello que las funciones de impulso unitario pueden considerarse como un choque aplicado o resultante, y es posible visualizarlo como un impulso de muy corta duración de área unitaria. Algunos sistemas mecánicos suelen estar sometidos a una fuerza externa o a una tensión eléctrica en el caso de los circuitos eléctricos. Esto es de gran magnitud y que solamente actúa durante un tiempo muy corto. Ahora van a poder observar en esta parte ejemplos de lo que sería pues una función de impulso unitario. Como ustedes pueden observar, aquí hay varios. Por ejemplo, que una descarga eléctrica le caiga a una ala de un avión, o que pues ya sea una pelota de béisbol, de golf o de tenis que está en reposo, se le dé un golpe hacia los aires y pues se eleve. Entonces, pues esto es como una representación de lo que es esta función para que nosotros nos podamos dar una idea de cómo se visualizaría pues. Ahora la función impulso unitario delta de t es 0, siempre, a excepción de cuando t es igual a 0, que ya se los había mencionado al principio, y en esta parte es indefinida. Y pues aquí se puede observar más en este cuadro, pero pues es lo mismo que ya se los había mencionado. Dice que de forma más general es posible obtener diferentes pulsos unitarios en diversos
instantes de tiempo a como se vio en el escalón unitario. Y pues aquí está la representación de esto que se acaba de mencionar. Ahora nos dice que la aparición de diversos impulsos realmente se afecta a otras funciones. Es por ello que se tiene que considerar la siguiente función, que es esta. Y pues nos dice que la integral de b hasta a de f de t de delta de t menos t 0 por delta de t. Y pues aquí nos da que en donde a sea menor que delta de que t0 y esto sea menor que b, se sabe que delta de t menos t0 en t es igual a t0, la integral va a ser diferente de 0. Y pues nos dice que pues todo esto se puede reinscribir de la siguiente manera y pues nos daría como resultado esta función de aquí abajo. Ahora nos dice, hablando de pues lo que acabamos de mencionar, que lo anterior se puede demostrar que cuando cualquier función matemática se integra con la función de impulso unitario, se obtiene el valor de la función evaluada en el punto donde ocurre. Y esto nos dice que generalmente esta propiedad es frecuentemente utilizada en procesamientos digitales de señales o DSP como propiedad del muestreo o el filtrado. Ahora vamos a continuar con otro tema, que es la función rampa unitaria. Nos menciona que la función rampa está relacionada con la función de impulso unitario, que es la anterior. Y esto dice que ya que esta va desde 0 a 1 instantáneamente. Pero esta función es lo que mejor se parece a una función en la vida real, en donde se necesita un tiempo para que la señal vaya incrementándose desde 0 a su valor ajustado, que pues como ustedes lo pueden observar y aquí menciona, pues este valor sería el de 1. Ahora bien, si integramos la función escalón unitario, obtenemos la función de rampa unitaria, que es esta. Y esta función es 0 para todos los valores negativos de t y tiene una pendiente unitaria para los valores, pero ahora los positivos. Sin embargo, la función rampa también tiene una variación que en una proporción constante, es decir, que se puede ya sea retardar o adelantar. Y pues aquí es una representación gráfica de lo que es esta función de rampa unitaria. Ahora nos menciona que la función rampa unitaria RT es 0 para los valores negativos de t y tiene una pendiente unitaria, pero para ahora los positivos. Y pues aquí, como ustedes pueden visualizar en este cuadro, pues es lo antes mencionado. Cuando t sea menor o igual que 0 es 0 y mayor o igual que 0, pues es lo mismo que ustedes acaban de ver acá arriba, perdón. Y pues nos dice que esta función se deriva de esta integral que ustedes pueden observar. De forma más general es posible obtener diferentes rampas unitarias en diversos instantes de tiempo, a como se vio con el escalón unitario. Cuando R de t menos t0 nos van a dar como resultados, dependiendo de la t, si t es menor o igual que t0, nos dará 0, y si t es mayor o igual que t0, nos dará t menos t0. Esos serían los valores. Ahora, por otro lado, de r de t más t0 nos dará 0 si t es menor o igual que menos t0, y en cambio, si t es mayor o igual que menos t0, nos dará t más t0. Y pues esta es la representación de esto que acabo de mencionar. Entonces, pues esperamos y les haya parecido bien la presentación de todos mis compañeros y la mía. Y pues esto sería todo por nosotros. Y sin más por el momento, pues gracias por su atención.